interceder unos por otros, podemos apoyarnos, hermanos. No menosprecien esto de acercarnos a Dios y orar unos por los otros, que es algo que necesitamos de todo corazón. Y no quiero insistir en esto porque los que estuvieron en el estudio bíblico ya estuvieron hablando de esto profundamente y que verdaderamente el Señor nos lleve a la práctica de todo esto, ¿verdad? Ahora, nosotros estamos aquí y ¿dónde está Dios? Aquí, ¿verdad? Bueno, el Señor está aquí, el Señor prometió estar donde estuvieran, aunque sea dos o tres congregados en su nombre. Entonces nosotros sabemos que Dios está aquí. Ahora, luego salimos de aquí y nos vamos para la casa, nos vamos para el restaurante, nos vamos para el lugar donde vamos. ¿Y dónde está Dios? Él prometió no dejarnos y no abandonarnos. La idea es que nosotros transitemos por la vida con el Señor. Miren, hermanos, de todo corazón, cuando yo me paro aquí delante de ustedes, mi meta no es que ustedes me escuchen a mí, sino que todos nosotros le escuchemos a Él. Y yo quisiera que pudiéramos tener esa sensibilidad que necesitamos tener para reconocer que en todos los lugares que estamos, allí sigue estando Dios. Hay veces que para nuestra vergüenza, porque nos metemos en lugares donde no tendríamos que meternos, o hacemos o decimos lo que no tendríamos que hacer o decir, y avergonzados tendríamos que estar de estar bajo la mirada de Dios allí. Pero el salmista decía, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si bajara al fondo del Seol, allí te encontraré. Si estoy frente a la luz, tú me ves, y la oscuridad no me esconde. Lo mismo te es la noche que el día, lo ves todo. Entonces, nosotros tenemos que tomar conciencia de que como cristianos, como aquellos que creemos en Jesús, nosotros somos llamados a caminar con Dios, donde quiera que vayamos. Y saben que, gracias a Dios, Él nos dio un recurso que va con nosotros y que tenemos que aprender a manejar en todos los momentos de nuestra vida. ¿Saben cómo se llama ese recurso? Fe. El Señor puso eso. En realidad todas las personas son personas de fe. ¿Usted tiene fe? Usted me va a decir, si no tuviera fe no estaba acá. Pues claro. Y si una persona está aquí pero no ha creído antes, ¿será una persona de fe? Yo siempre uso este ejemplo. ¿Sabe por qué usted está sentado allí? Porque tiene fe. ¿Por qué? Porque usted ha tenido confianza. Cuando se iba a sentar, depositó todo su peso sobre la silla, sabiendo que le iba a sostener. Eso se llama fe. ¿Qué tal si la silla era de cartón y se veía toda coqueta, toda fuerte, pero luego, sin embargo, nosotros depositamos nuestra confianza en que aquí tenemos sillas fuertes, que nos van a sostener? Eso se llama fe. Cuando una persona le dice a la otra, me encuentro contigo en tal lado, está ejerciendo su fe de que va a poder ir y que la otra persona va a estar allí. Todos los seres humanos tenemos esto de la fe, pero especialmente aquellos que hemos creído en Jesús somos llamados a vivir por fe. La fe tiene que transformarse en nuestro estilo de vida, donde quiera que vayamos. Y justamente la Biblia nos presenta un personaje del que vamos a hablar hoy. Nosotros siempre hablando de la vida de los demás, ¿ya vieron? Vamos a hablar de un personaje al que la Biblia le llama el padre de la fe. ¿Ustedes saben quién es? Abraham. Este, algunos en broma dicen, ¿cuál es el personaje que se quedó encerrado en la Biblia? El que dice Abraham. Pues no, justamente vamos a pensar en este personaje para encontrar en él un ejemplo, para poder encontrar en él algo que imitar. Y a diferencia de lo que hago muchas veces, vamos a leer un pasaje de la Biblia bastante corto, pero en ese corto pasaje vamos a tratar de aprender qué es lo que el Señor tiene
para decirnos, usando como ejemplo a Abraham. Estoy leyendo el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, en el capítulo 12. Génesis, capítulo 12, y de allí vamos a leer los primeros 4 versículos. Génesis 12, del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Vamos a pensar en la vida de Harán. Cada vez que leo este pasaje me vuelvo a quedar con el detalle de la edad que tenía. Generalmente nosotros pensamos que la edad para emprender cosas es cuando uno tiene los 20, ¿verdad? Dios lo llamó a Abraham teniendo 75. ¿Cuántos de ustedes tienen 70? No, me parece que no. Este, pero no importa la edad que tengas, Dios puede volver a obrar. Porque fíjense, este hombre a los 75 años y teniendo esta experiencia. Para empezar, el primer punto de lo que vamos a considerar es el hecho de que Dios toma la iniciativa del llamado. Dios toma la iniciativa del llamado. Ustedes saben que esto de tomar la iniciativa es el que toma la decisión primero, ¿verdad? Cuando hay dos personas que se llevan muy bien, por allí a veces sucede que hay uno que toma la iniciativa de declararle su amor al otro, ¿verdad? El sentimiento estaba en los dos, pero uno es el que tomó la iniciativa. Ahora, en nuestra relación con Dios, hay veces que nosotros podemos llegar a pensar de que nosotros hemos tomado la iniciativa de acercarnos a Dios. Cuidado, que sí tenemos que tomar decisiones delante de Dios, pero el que tomó la iniciativa de acercarse a nosotros, el que dio el paso para conectarse con nosotros ha sido Él. ¿Saben lo que dice en Primera de Juan? Dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero, ni más ni menos. A mí siempre me llama la atención la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo está regresando a su padre, pero cuando está todavía lejos, el que toma la iniciativa de correr a abrazarlo es el padre. De la misma manera, Dios es el que toma la iniciativa del llamado. Aquí dicen los primeros 2 versículos, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Ahora, cuando ustedes leen este pasaje, dice Dios había dicho a Abraham, y habla de lo que Dios le había dicho. ¿Qué ven ustedes que haya hecho Abraham en esa parte? ¿Qué hizo Abraham? Abraham escuchó, la única. Parece la parte pasiva de la historia, ¿verdad? Pero el que tomó la iniciativa fue Dios. También me ha llamado mucho la atención al considerar este pasaje el hecho de que no nos dice cómo Dios le habló. ¿Se dieron cuenta que hay otros pasajes de la Biblia que dice se le apareció un ángel, María toda sorprendida con el ángel, o que escuchó una voz del cielo que decía, aquí no nos dice nada de eso. Dice simplemente Jehová había dicho a Abraham. Hasta nos lo presenta como algo que ya había ocurrido. Dios le había hablado. Y ahí es donde nosotros tomamos a personas como Abraham y decimos, personas así merecen respeto. Por algo es famoso Abraham, ¿verdad? Tuvo esta tremenda experiencia. Pues déjame decirte que así como Dios le habló a Abraham, Dios te ha hablado a ti.
Así como Dios le habló a Abraham, Dios te habla también a ti. Entonces la pregunta no es si Dios me habla o no, es si yo lo estoy escuchando. La diferencia que tenemos aquí es la de un hombre que cuando Dios le habló, él le escuchó y él supo lo que le decía. Dios quiere hablarte también a ti, pero es Dios el que toma la iniciativa de acercarse a nosotros. Dios ha tomado la iniciativa de acercarse a ti. Dice en Juan 15 y 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿De quién son estas palabras? De nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús se dirige a sus discípulos diciendo, miren, yo los elegí, yo sé lo que estoy haciendo, fui yo el que tomé la iniciativa hacia ustedes. Creo que Dios quiere que nosotros reconozcamos lo mismo, que Él ha tomado la iniciativa de acercarse a nosotros. Dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, ¿entendieron bien eso? ¿Cuándo fue que Cristo murió por nosotros? Cuando estábamos haciendo las cosas bien, ¿verdad? Que andábamos. No, pues no. Cristo murió por nosotros, siendo nosotros pecadores. Cuando nosotros le estábamos dando la espalda, Él tomó la iniciativa de venir a traernos salvación. Dice en Efesios 1:4, no hace mucho tiempo hemos considerado en un mensaje este pasaje. En Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él ha querido desde siempre tenernos junto a Él. Él ha tomado la iniciativa. Y miren, 2 Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Qué hizo Dios? Dios nos salvó, pero además nos llamó con llamamiento santo. Saben que a medida que yo crecía en mi vida cristiana, primero creía en Jesús y luego empecé a asistir a la iglesia y empecé a congregarme y me fui acostumbrando a la vida de la iglesia, empecé a entender que había algunos que eran llamados por el Señor, eran los llamados al ministerio, y eso nos producía todo un aire de misterio, los llamados al ministerio. Y nos daba mucho respeto, ¿verdad? Los pastores, los líderes eran personas que fueron llamados para hacer lo que hacen. Y yo puedo confirmarles, hermano, yo fui llamado por Dios para hacer lo que estoy haciendo. Y por eso es que lo estoy haciendo. Pero luego comprendí que los únicos que recibieron el llamado de Dios no fueron los que se paran frente a los demás para hablar. Dios tiene un llamado para ti. Tú puedes decir, yo no soy de las personas que voy a estar allí hablando en público. Yo tampoco lo era. Yo tartamudeaba en público. Y miren lo que Dios ha hecho. Pero lo que quiero que entiendas es que Dios te está llamando. Por favor, levanta el aparato espiritual de tu comunicación con Dios y respóndele, porque Dios tiene un llamado para ti. Y el hecho es que Dios llama personalmente. ¿Sabes? Dios te conoce exactamente quién eres, cómo eres y todos los detalles de ti. En el caso de Abraham, Dios no estaba dando un llamado a una multitud. Él conocía el nombre de aquella persona. Dios no trata con una organización, Dios trata con personas, con cada uno de nosotros. Dios conoce
nuestro nombre y para Él no somos uno en un millón. Dios nos conoce personalmente. Dice Isaías 43:1. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre. Mío eres tú. ¿Qué pasa si se escucha la voz de Dios diciendo eso? Pero en vez de decir Israel o Jacob, dice tu nombre. A mí se me eriza la piel. ¿Sabes qué? Yo soy el que te puso nombre. Tengo el derecho para llamarte por tu nombre. Dios te conoce y te llama personalmente. Y cuando Dios nos llama, muchas veces Dios nos llama a salir. Dios llama a salir. ¿Cómo que es esto de salir? Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre. Dios no solo llama hacia algo, sino que Dios muchas veces llama a dejar cosas. En el caso de Abraham, Abraham tuvo que dejar su casa, tuvo que dejar su trabajo, tuvo que dejar sus comodidades, tuvo que dejar sus costumbres. Ay, caray, suena como a migración, ¿no? ¿Mm? Ahí nos identificamos nosotros que dejamos cosas, ¿verdad? Y el caso de Abraham fue parecido, pero justamente Dios cuando llama, muchas veces su llamado implica dejar atrás ciertas cosas. La obediencia al Señor implica renuncia. Siempre tenemos que recordar aquello que decía el Señor, Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso habla de renuncias. Para seguir al Señor vas a tener que dejar ciertas cosas que no corresponden a su llamado, que no corresponden a aquello que Él quiere hacer en nuestras vidas. Ahora, cuando Dios nos llama y eso implica dejar atrás ciertas cosas. Pero Dios también, Dios llama hacia una promesa. Dios llama hacia una promesa. Cuando Dios nos llama es porque al mismo tiempo Él promete algo. Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Eso implicaba un misterio, ¿verdad? Ahora, fíjense que Dios no le dio a Abraham un mapa, no le dijo, ve 20 millas para allá, luego doblas y así. No, 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 no. Abraham iba a tener que depender de su relación con Dios para saber a dónde iba, pero era la tierra que te mostraré. Y ahí está el detalle de la fe, ¿saben? Cuando nosotros caminamos con el Señor por la fe, tenemos que reconocer qué es lo que Él nos ha prometido. Ahora, cuando conocemos lo que Él nos ha prometido, luego no necesitamos conocer todos los detalles. ¿Ustedes vieron cómo somos nosotros que queremos conocerlo todo? Nos vamos a ir de vacaciones ¿a dónde vamos, hermano? Vamos a Florida, vamos a Destin Beach. Bueno, entonces empezamos a averiguar cómo es de largo el viaje, qué hoteles hay, qué lugares hay donde comprar comida. No sé ustedes si hacen ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Cuánto gastaríamos de gas en el camino? Todos los detalles queremos conocer. Pobrecito Abraham, no tuvo GPS. Tuvo que depender de su relación con Dios y es eso lo que Dios quiere hacer en nosotros. Quiere obrar en nuestras vidas y que nos fortalezcamos en Él. ¿Saben lo que pasa con un niño pequeño cuando cruza la calle tomado de la mano de su padre? Él no tiene que fijarse en los vehículos que vienen,
si viene un carro allá, a qué velocidad viene, no necesita nada de eso. ¿Por qué? Porque es guiado por el papá y porque confía. ¿Saben cómo se llama eso? Fe. Dios quiere que nosotros seamos como ese niño pequeño y que a lo largo del camino nos tomemos de la mano con Él y nos aseguremos de caminar con Él confiando. Él sabe lo que está haciendo y eso fue lo que sucedió con Abraham y ustedes pueden recorrer las páginas de la Biblia y pueden recorrer los relatos de la historia y van a ver la historia de gente que una y otra vez le dedicó su confianza a Dios a pesar de no verlo todo y produjeron los mejores frutos. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Ahora, el segundo punto es que Dios acompaña su llamado con promesas. Dios acompaña el llamado con promesas. Dice los versículos 2 y 3 de Génesis 12, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El llamado de Dios a Abraham incluía esta tremenda promesa. Para empezar, dice, haré de ti una nación grande. Haré de ti una nación grande. Interesante, ¿verdad? Lo interesante de todo esto es que, para empezar, como leímos en el pasaje, Abraham tenía 75 años, no tenía hijos y su esposa era estéril. No podía tenerlos. O sea, ¿cómo entraba lo de la nación grande? Desde el punto de vista humano, Abraham no tenía ningún recurso que confirmara lo que Dios le estaba diciendo. Allí es donde entra la fe, lo que es humanamente imposible. Dios lo hace en la vida de los que creen en Él. Dice en Romanos 4, 18 al 21, hablando de Abraham, dice, Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Si Dios fue poderoso para hacer todo lo que prometió en la vida de Abraham, ¿lo será para hacerlo en tu vida? Escuchen, ¿están entendiendo esta necesidad que tenemos de escuchar verdaderamente el llamado de Dios, de venir ante Dios y decirle, Señor, ¿qué quieres para mí? ¿Qué quieres para mi vida? ¿Quiero caminar en ese camino? Dios quiere producir un fruto en nuestra vida. La segunda parte de la promesa de Dios le dice Dios a Abraham, te bendeciré. La palabra bendecir tiene que ver con el hecho de pronunciar cosas buenas en cuanto al otro. Yo estoy bendiciéndote si digo que eres una buena persona, que eres muy inteligente, que eres muy capaz. Pero cuando Dios pronuncia las cosas buenas, Dios tiene la facultad de que las cosas buenas que Él pronuncia se cumplen. Él es el creador que dijo, sea la luz, y la luz fue. Entonces, cuando Dios dice, te bendeciré, lo que Dios dice se va a cumplir. Ahora, las bendiciones de Dios no se limitan a ser bendiciones materiales. Nosotros pensamos, te bendeciré, y ya pensamos en cuántos dólares. No, 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 no. Las bendiciones no siempre tienen por qué ser materiales. La bendición puede incluir, por ejemplo, la comunión con Dios. Esa paz que tenemos en Dios es una tremenda bendición. Y les digo, la mayoría de las personas no la tienen.
Tener la protección de Dios, vivir bajo su protección es una bendición. Contar con un propósito en lo que estamos haciendo, tener la presencia de Dios con nosotros. Hermanos, contar con el favor divino es una tremenda bendición. Así como Dios bendijo a Abraham, nos quiere bendecir a nosotros. Parte de la bendición de Dios a Abraham decía, engrandeceré tu nombre. Engrandeceré tu nombre. Interesante, ¿verdad? Muchas culturas hasta el día de hoy invocan el nombre de Abraham. Los musulmanes, los judíos, los cristianos. ¿Habrá engrandecido Dios su nombre? Todos saben quién es Abraham. Ahora, el hecho es que, ¿quién es el que engrandece el nombre de Abraham? Dios. Es tremendo que Dios quiera engrandecer el nombre de alguien. Antes de Abraham, nos cuenta el libro de Génesis capítulo 11, que los hombres quisieron engrandecer su propio nombre y construyeron la Torre de Babel, con tal de ser grandes. Hoy en día no construyen la Torre de Babel, pero se hacen muchas cosas con tal de engrandecer los nombres propios de las personas. Es algo muy diferente cuando es Dios el que engrandece tu nombre. En cuanto a nosotros somos llamados a ser humildes. Dice en 1 de Pedro 5:6, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Somos llamados a ponernos humildes, a humillarnos delante de la mano, de la presencia de Dios, bajo su poderosa mano, para que sea Él el que nos exalte. Interesante que Dios a Abraham le había dicho, engrandeceré tu nombre. Que Dios haga lo que Él quiera con el nombre nuestro. Y engrandecer el nombre no es una cuestión de fama, pero que Dios ponga un respaldo a nuestro nombre, porque Él está con nosotros. La bendición de Dios para Abraham incluía esto: serás bendición. Interesante, ¿verdad? Serás bendición. Una cosa es ser bendecido y otra cosa es que uno sea bendición. Y este es uno de los principios más importantes para nosotros. Dios nos bendice, pero la bendición de Dios no termina en nosotros. Dios nos bendice para bendecir. En todos los sentidos, hermanos. Si Dios te dio una capacidad, Dios va a hacerle bien a alguien más con esa capacidad que te dio. Si Dios te ha dado dinero, Dios también va a bendecir a alguien más con el dinero que te dio a ti. Si Dios te está dando oportunidades, esas oportunidades van a terminar en bendición para otros también. Entonces, nosotros también podemos ser bendición, terminar en ser canales de bendición y no solamente tratar de apropiarnos de todo. Dios bendice a una familia para que termine alcanzando a otras familias. Dios puede bendecir a una iglesia para alcanzar a su ciudad. Dios quiere usarnos para su honra y gloria. Ahora, la bendición a Abraham terminaba diciendo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Interesante, ¿verdad? Te bendeciré, serás bendición. Miren cómo el verbo bendecir aparece una y otra vez. Te bendeciré, serás bendición, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham vivió hace miles de años, hermano. Abraham era un hombre que vivió poco después de los cavernícolas, que vivió allá al comienzo de la historia de la humanidad. Y él no tenía nada, era nadie, y sin embargo Dios quiso bendecir a todas las familias de la tierra por medio de él. Él se anticipó, Dios se anticipó a lo que iba a hacer
por medio de la vida y la familia de Abraham. Dice en Gálatas 3:8 dice, y la Escritura, previendo que había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Saben que los judíos habían pensado que la salvación, la bendición era solo para ellos. Y resulta que Dios desde el principio la había planificado para todos, diciéndole a Abraham, en ti serán benditas todas las familias, tu familia también, bendecida por aquel. Dice Gálatas 3:16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Muchos años antes de que Cristo Jesús naciera, Dios había anunciado que las familias de la tierra iban a ser bendecidas por la descendencia de Abraham. Cristo Jesús es descendiente de Abraham. Entonces Dios, cuando llama, Dios desarrolla un plan. Dios tiene planificado. Cuando Dios te ha llamado a ti, Dios ya sabe lo que tiene preparado para tu vida y cómo Él quiere que sigas bendiciendo a otros. Bueno, ahora el tercer punto es el que nos compromete a nosotros. La fe verdadera responde con obediencia. La fe verdadera responde con obediencia. Necesitamos hacer lo que Él nos dice que hagamos. Dice el versículo 4 de Génesis 12, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. ¿Qué fue lo que pasó? Se fue Abraham como Jehová le dijo. ¿Sabía Abraham a dónde iba? No. ¿Sabía qué iba a pasar con él? No. ¿Sabía Dios cómo iba Dios a cumplir esa promesa de darle una gran nación como descendencia? Abraham no sabía. ¿Qué necesitas tú entender para aceptar por la fe el llamado de Dios? No necesitas entender nada, necesitas confiar en Él. Nuestra tarea es confiar, exactamente confiar. La palabra del Señor nos dice que Abraham no demoró. Él entendió lo que Dios quería para él y fue y lo hizo. Simplemente eso. Él tuvo una obediencia inmediata. El pasaje no registra discusiones. Señor, no entiendo. Señor, ¿para dónde tengo que ir? Y Señor, ¿qué vamos a comer? Y Señor, ¿qué nos vamos a poner cuando lleguemos allá? No. Nada. Abraham no se detiene y le dice a Dios, espera, déjame pensarlo un poquito, voy a calcular. No. No dijo, dame unos años porque no. Simplemente se levantó y se fue. Dice Hebreos 11:8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Que Dios nos ayude a tener esa fe, esa confianza. Pero presta atención porque esto implica que nosotros escuchemos a Dios llamándonos. Pero cuando lo haga, confía porque Él sabe lo que está haciendo en tu vida. Responde con obediencia. Dice Santiago 2, del 21 al 23. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió lo que la Escritura dice. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Esto es un poco más adelante en la historia de Abraham, pero fíjense que Abraham se acostumbró a caminar con Dios y a hacer lo que Él le dijera aunque no lo entendiera. ¿Qué tal si nosotros hacemos lo mismo? Aunque no entendamos completamente,
¿Por qué tengo que dar esto? ¿Por qué tengo que ir a aquel lugar? ¿Por qué tengo que decir esto? No importa, confía. Dios quiere tu obediencia. La obediencia de Abraham fue una obediencia sin conocer el destino. Él dice que salió sin saber a dónde iba. Cuando tenemos verdaderamente fe, nosotros no exigimos un mapa o un detalle, confiamos. Se necesita simplemente escuchar la voz de Dios. Ahora, fíjense este punto interesante. La fe que recibió Abraham fue una fe que inspiró a otros. Su obediencia fue una obediencia que inspira a otros. ¿A quiénes va a inspirar tu obediencia? Porque mira que te van a ver hacer lo que haces. Dice la palabra que Lot, que era su sobrino, fue con él. O sea que no solamente él fue afectado, sino que Sara, su esposa, también, y su sobrino, y lo que estuviera sucediendo. Escuchen, nosotros vivimos frente a una audiencia de gente. Los hijos están mirando, los vecinos están mirando, la iglesia está viendo lo que hacemos, el mundo nos observa. Las cosas que nosotros hacemos producen resultados en las personas que nosotros nos rodean. Necesitamos confiar. Así que vamos a pensarlo, hermanos. En primer lugar, Dios sigue llamando a personas hoy en día. Hasta el día de hoy. Desde el tiempo de Abraham hasta ahora, Dios sigue llamando a personas. Es probable que en este momento Dios quiera llamar tu atención para decirle, hola, te estoy llamando. Dios te está llamando también a ti. Él llama a la salvación, Él llama al discipulado, Él llama al ministerio, Él llama a una vida de santidad, Él llama a obedecerle. Ahora, en segundo lugar, todo llamado implica dejar algo. Necesitamos estar dispuestos, así como Abraham. Hay veces que tenemos que dejar un pecado, o que tal vez tenemos que dejar una comodidad, o tal vez tenemos que hacer a un lado un temor, un miedo que tenemos, o tal vez tenemos que hacer a un costado una ambición que no es la correcta. Necesitamos estar dispuestos a obedecer y a seguir al Señor, a pesar de tener que dejar cosas en el camino. Dice Hebreos 12:1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dejemos lo que nos pesa y obedezcamos al Señor. Otra cosa es que la obediencia siempre precede, va antes del cumplimiento de las promesas. La obediencia va primero y cuando empiezas a obedecer al Señor, viene el cumplimiento de las promesas. Abraham primero tuvo que salir y la tierra la vio después y el hijo lo vio después y murió sin haber visto mucho del resultado. Necesitamos confiar como confió él. Y luego está el hecho, y este es importante para nosotros, de que la bendición de Dios siempre tiene un propósito misionero. En el tiempo de Abraham, Dios ya estaba pensando en tu salvación. Por eso quiso que todas las familias de la tierra fueran benditas en la descendencia de Abraham. Y nosotros tenemos que prestar atención a aquellas palabras, por ejemplo, de Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. ¿Quién dijo estas palabras? Nuestro Señor Jesucristo. Con estas palabras nos envió a nosotros para que hasta el día de hoy nosotros salgamos a ser discípulos, no importa de qué nación sean las personas. Dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria
y hasta lo último de la tierra. Dios sigue teniendo un propósito misionero al llamarnos a nosotros. Entonces, solamente quiero alentarte a considerar el llamado de Dios. Dios no nos habla solamente a unos pocos de la congregación. Dios a cada uno de nosotros nos está llamando. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo que dejes? Tal vez te está pidiendo que dejes algo. O tal vez has estado postergando algún paso de obediencia. Tal vez es tiempo de que obedezcas al Señor. ¿Estás dispuesto a confiar en las promesas de Dios, aunque no veas todos los detalles de lo que va a ocurrir en el camino? Espero que nuestra respuesta sea una de entrega al Señor, escuchándolo a Él para honrarle con nuestra vida, porque lo mejor que nos puede pasar es que se cumpla el plan de Dios para nosotros. Amado Dios, queremos darte las gracias, Señor. Gracias por amarnos, Padre. Gracias por la preciosa manera en la que tú has estado obrando en nuestras vidas hasta este momento. Y gracias, Padre, por llamarnos. Gracias, Señor, porque así como lo llamaste a Abraham hace tanto tiempo, hoy en día sigue llamando a personas y entre ellos estamos nosotros, Padre, y te damos las gracias. Señor, perdónanos si en algún sentido hemos postergado lo de obedecerte. Perdónanos, Señor, si en algún sentido hemos tomado decisiones fuera de tu voluntad. Señor, ayúdanos para caminar en lo que tú quieres que caminemos. Señor, ayúdanos ahora a escuchar tu voz. Vuelve a obrar en nosotros, Señor. Necesitamos escucharte, entenderte y ponernos en tus manos. Señor, queremos andar en esa confianza que tuvo Abraham, que no necesitó ni siquiera saber a dónde iba. Confió que tú le ibas a dirigir. Nosotros también queremos confiar, Señor. Vuelve a obrar en nosotros y ayúdanos a ser de los que te siguen, de los que te obedecen, de los que ven el fruto de lo que tú haces en la vida. Señor, gracias porque podemos tener la confianza de que tú ya conoces exactamente lo que va a pasar en el resto de este día y en el resto de la semana y en el resto de nuestra vida. Tú conoces todos los detalles, Señor. Señor, ayúdanos a caminar en confianza contigo, a dejarnos dirigir por ti, Señor. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas, bendice sus familias, bendice a cada uno de los que hoy no está tan bien, bendice a tu iglesia y Padre, que verdaderamente se cumplan tus propósitos conforme a lo que tú ya preparaste, Señor. Y ayúdanos a caminar en fe, y ayúdanos a comprometernos de verdad contigo y a dar fruto que te honre, Señor. Lo ponemos todo en tus manos y te damos nuestra confianza, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Espero que salgamos de aquí habiendo escuchado el llamado de Dios y listos para obedecerle, para salir con Él confiando en Él. En esta semana esperamos participar juntos de las diferentes actividades que tenemos. Muchas veces no nos alcanza con la dosis semanal, sino que necesitamos algo entre medio. El miércoles nos reunimos a las 6 de la tarde para tener nuestro tiempo de reflexión en la palabra, así que espero que puedan participar. Cada vez que nos reunimos el Señor nos bendice de una manera muy especial y espero que puedan participar. Estén atentos en nuestro grupito de WhatsApp por si les decimos alguna dirección donde ir, si no, nos vamos a reunir allí en el saloncito de siempre. Pero estén atentos. El viernes están todos invitados a la reunión para orar. Es simplemente un tiempo para buscar al Señor en oración y nos hace mucho bien interceder unos por otros, interceder por la iglesia y es simplemente un tiempo en el que buscamos a Dios y oramos para que el Señor haga su obra en nosotros. El sábado no se reúnen las señoras. Vamos a reintegrarnos el 8 de agosto. El 8 de agosto se vuelven a reunir. Muy bien. Y el domingo próximo sí, a las 9
tenemos nuestro tiempo de estudio bíblico y a las 10:15 tenemos el servicio, así que están todos invitados a participar y por favor piensen también a quién pueden invitar para participar con ustedes. Que el Señor les bendiga, hermanos, que tengan una semana bendecida.